Un día después de divorciarme, mi exmarido ya se había casado apresuradamente con su joven amante. Justo cuando compraba un billete para irme de viaje, mi exsuegra me llamó llorando para darme la noticia. Él había sufrido un accidente y le habían amputado una pierna. Estaba a punto de volver para cuidarlo cuando descubrí una verdad espeluznante. Mi matrimonio de 5 años con Javier terminó de forma más rápida y tajante de lo que jamás imaginé. Tan rápido que me estremecía pensar en la crueldad del corazón humano. Hacía solo una semana, cuando puse sobre la mesa el fajo de pruebas de su infidelidad, Javier no intentó negarlo ni se arrodilló suplicando perdón como en las telenovelas que solía ver. Miró las fotos en las que salía abrazado a su joven amante, Lucía, y soltó un suspiro, como si hubiera esperado ese momento desde hacía mucho tiempo. Ya que ha pasado, liberémonos el uno al otro, dijo. Estoy harto de llegar a casa y ver tu cara de amargura. El reparto de bienes se llevó a cabo tan rápido como una transacción en un mercado. Javier insistió en quedarse con el piso y el coche, alegando que necesitaba mantener las apariencias por su negocio y para transportar a sus socios. A cambio, accedió a darme 100.000 euros en efectivo, que incluían nuestros ahorros comunes y una parte que pidió prestada para compensar el valor de los bienes. Asentí de inmediato, sin regatear, sin aferrarme. Sabía que aquel piso, aunque caro, llevaba mucho tiempo frío. Cada rincón estaba impregnado de mi soledad y de su traición. Conservarlo solo me traería más dolor. La primera noche de mi vida de soltera, dormí profundamente, sin sueños. A la mañana siguiente, mientras pensaba en prepararme algo rápido para comer, el teléfono sobre la mesa vibró con insistencia. Era Clara. Apenas descolgué, sin siquiera poder saludar, la voz de Clara sonó alarmada, mezclada con una ira apenas contenida. Elena, no se te ocurra entrar en internet. Desconecta el Wi-Fi. Hazme caso, no mires nada. Fruncí el ceño. Un mal presentimiento me recorrió. ¿Qué pasa? ¿Por qué suenas tan seria? Clara titubeó. Es ese desgraciado de tu exmarido. Mejor no lo veas, solo te va a doler y a ensuciar el alma. Cuanto más intentaba ocultarlo, más quería saber. La tranquilicé con un par de frases y colgué. Inmediatamente abrí la aplicación de Facebook. En lo más alto de mi muro, me golpeó la publicación de Javier. Una foto en primer plano de 2 manos entrelazadas, cada una sosteniendo un flamante certificado de matrimonio. Junto a Javier estaba Lucía, su joven y hermosa amante, sonriendo radiante, con la cabeza apoyada en su hombro con total satisfacción. El texto que Javier escribió era breve, pero fue como una bofetada directa en mi cara. Finalmente, oficial y legítimo. El verdadero amor nunca llega tarde. Bienvenida a casa, mi esposa. Miré fijamente la pantalla. Mis ojos se deslizaron hacia la hora de la publicación. Hace 15 minutos. Y la fecha en el certificado era la de hoy, es decir, exactamente un día después de que nuestro divorcio fuera oficial. Todo mi cuerpo tembló, no por celos, sino por el descaro absoluto de ambos. Resulta que me había presionado para divorciarnos. Me había dado el dinero a toda prisa para que me fuera, no para liberarme a mí, sino para tener el día y la hora propicios para traerla a ella a casa. 5 años de matrimonio convertidos al final en un obstáculo que él solo quería quitarse de en medio cuanto antes. Me desplacé hacia los comentarios y vi a sus amigos y colegas felicitándolo efusivamente. Alguien incluso comentó, «¡Qué pareja tan perfecta! Enhorabuena, jefe, por encontrar la verdadera felicidad». Nadie me mencionó a mí, la esposa fiel que había sido borrada de su vida en menos de 24 horas. Me eché a reír. Una risa seca que brotó de mi garganta reseca. Me reí de mi propia ingenuidad. Me reí de eso que llaman lealtad, y que tanto me había esforzado en cultivar. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé la cuenta de Javier y también a los amigos comunes más curiosos. Lancé el teléfono sobre la cama, diciéndome a mí misma, «Muy bien, querías rapidez. Te la daré. A partir de ahora, cada uno por su lado, que la vida te trate como mereces». Pero no esperaba que su rapidez no se detuviera en el matrimonio, sino que fuera el comienzo de una cadena de tragedias kármicas que ni en mis sueños más salvajes podría haber imaginado. Tras el shock de la descarada foto de boda de mi exmarido, me di cuenta de que no podía quedarme encerrada entre estas 4 paredes rumiando mi resentimiento. Decidí tomarme unas vacaciones antes de emprender el camino de rehacer mi vida. Al aterrizar en el aeropuerto de Asturias, el aire fresco y húmedo, característico de la España verde, me golpeó la cara, trayendo consigo el aroma de la libertad. Cogí un pequeño autobús regional para subir a un pueblo de los picos de Europa. El autobús se detuvo a recoger pasajeros en una pequeña parada junto a la carretera. Una anciana de la aldea subió, vestida con ropas sencillas y oscuras, con el rostro surcado de arrugas por el sol y el trabajo, pero con unos ojos que brillaban como estrellas.
Como no quedaban asientos, se quedó de pie, algo insegura, en el pasillo. Rápidamente me hice a un lado y le di unas palmaditas en el espacio libre junto a mí. Señora, siéntese aquí, por favor. La anciana me sonrió, revelando una sonrisa cálida, y con cuidado dejó su cesta en el suelo antes de sentarse a mi lado. Durante el trayecto, no hablamos mucho. El autobús se balanceaba y ella rebuscó en su bolso de tela, sacando un puñado de moras silvestres de un color púrpura oscuro. «Toma, hija, come. Son dulces. Un regalo de la montaña». Hablaba con un fuerte acento asturiano. Su voz era grave, cálida y sencilla. Acepté las moras y sentí una emoción indescriptible. Le di las gracias en voz baja. La anciana me miró fijamente durante un momento y de repente dijo, como si pudiera ver a través de mi alma atribulada: «Si la cesta pesa demasiado, saca algo para que el camino sea más ligero. Tienes una piedra muy grande en el corazón, hija. Tus ojos están tristes como una tarde de lluvia en el monte. No mires siempre al suelo. Levanta la cabeza y mira esos robles. Solo se mantienen erguidos si miran al sol». Las palabras casuales de una extraña hicieron que se me formara un nudo en la garganta. Giré la cara hacia la ventana, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Tenía razón. Había cargado con la pesada cesta del pasado durante demasiado tiempo. ¿Era hora de aprender a soltar lastre para poder seguir adelante? Los 3 días en aquel pueblo de montaña pasaron como un sueño apacible, completamente aislado del ruidoso y polvoriento mundo exterior. Apagué el sonido del teléfono y lo dejé olvidado en el fondo de la maleta, sacándolo solo de vez en cuando para mirar la hora o tomar alguna foto del paisaje. Creía que este viaje me ayudaría a encontrar el equilibrio, que aprendería a dejar ir el rencor y la ira. Pero la vida, irónica como es, nunca deja en paz a quienes buscan la tranquilidad. El destino siempre sabe elegir el momento en que uno está más desprevenido para asestar un golpe mortal. La tarde del tercer día, mientras estaba sentada en el porche de la casa rural, absorta en la puesta de sol rojiza que se ocultaba tras las montañas lejanas, el teléfono que había dejado sobre la mesa de madera vibró de repente con furia. El zumbido sobre la madera rompió la quietud de la montaña y me dio un vuelco al corazón. Miré la pantalla. Las palabras que aparecieron me helaron la sangre. Suegra. Pilar. Dudé, con el dedo suspendido sobre el botón de rechazar. Ya estábamos divorciados. Legalmente, no tenía ninguna relación con ella. Pero mi intuición de mujer me decía que esta llamada no era una simple molestia o un reproche. Pilar era una mujer muy orgullosa. No llamaría a su exnuera si no fuera por algo extremadamente grave. Respiré hondo y decidí contestar, manteniendo la voz lo más serena posible. «Dígame». Mi calma fue respondida por un grito desgarrador, mezclado con un caos de ruidos de fondo, como sirenas y gritos de gente. La voz de Pilar estaba rota, temblorosa y llena de pánico. «Elena, Elena, ¿dónde estás? Vuelve enseguida. Javier, Javier se nos muere, hija». Fruncí el ceño, apretando el teléfono con fuerza. En mi mente apareció la imagen radiante de la boda de Javier y Lucía de hacía solo unos días. «Tranquilícese y dígame qué ha pasado con Javier». ¿No estaba de luna de miel muy feliz? ¿Qué luna de miel ni qué nada? Un accidente. Ha tenido un accidente de coche, está todo destrozado, gritó Pilar, su llanto ahogado en sollozos. El médico dice que la pierna derecha está destrozada, que no se puede salvar. Lo están llevando a quirófano para amputársela. Vuelve, por favor, vuelve y sálvalo. Las 2 palabras, amputar pierna, resonaron en mis oídos como un trueno, dejándome paralizada. La taza de té que tenía en la mesa cayó al suelo de madera por un movimiento involuntario de mi mano, rompiéndose en 1000 pedazos. El té caliente me salpicó la pierna, pero no sentí dolor. Javier, accidentado, con una pierna amputada. Ayer mismo era un novio elegante, un hombre completo y lleno de orgullo. Intenté mantener la calma, aunque mi voz todavía temblaba. Pilar, siento mucho lo del accidente de Javier, pero él y yo ya estamos divorciados. Ya no soy de la familia. Llame a su nueva esposa, a Lucía. Ella es quien tiene la responsabilidad y la autoridad para firmar los papeles». Al mencionar a Lucía, la voz de Pilar cambió de repente, pasando de la angustia a una furia descontrolada. «¡No me nombres a esa zorra! ¡Ha huido!». Cuando Javier estaba atrapado en el coche, ella solo tenía unos rasguños, pero en cuanto llegó la ambulancia, se quejó de un dolor de cabeza y desapareció. Ahora su teléfono está apagado. No la encuentro por ninguna parte. Elena, eres su exmujer, compartisteis cama y vida. No puedes mirar para otro lado cuando se está muriendo. Fue por tu culpa porque lo dejaste, por eso la mala suerte ha caído sobre mi casa tan rápido. Si no vuelves, te maldeciré para que nunca más levantes cabeza». Colgué el teléfono, dejando caer la mano.
Un escalofrío me recorrió la espalda, no por miedo a su ridícula maldición, sino por la conmoción ante el guión tan cruel del destino. Recién casado un día, al siguiente discapacitado en un accidente, y la nueva esposa huye al instante. ¿Era el karma llegando temprano? ¿O había algo más oscuro detrás de ese terrible accidente? El sol se había puesto por completo, y la oscuridad envolvía el bosque, tragándose la poca paz que acababa de encontrar. Después de esa llamada fatídica, no pude pegar ojo. Apagué el teléfono, intentando encontrar un poco de paz, pero la imagen del coche destrozado y los gritos de Pilar no dejaban de resonar en mi cabeza. A la mañana siguiente, en cuanto encendí el móvil, decenas de llamadas perdidas de números desconocidos y una avalancha de mensajes me inundaron. Pilar no solo había llamado, sino que me había bombardeado con mensajes que abarcaban todo el espectro emocional, desde súplicas y lamentos hasta insultos y maldiciones. El último mensaje que envió fue a las 3 de la madrugada. Mujer despiadada. ¿Ves a tu exmarido en desgracia y te quedas tan indiferente? Voy a hacer que todo el mundo conozca tu verdadera cara. No había terminado de entender qué pretendía hacer cuando me llamó Clara. La voz de mi mejor amiga temblaba de ira. Elena, vuelve ya. No puedes dejar que esto siga así. La vieja de Pilar está haciendo un directo en Facebook. Está sentada en el pasillo del hospital, llorando a lágrima viva. Está contando que te divorciaste, te llevaste todo el dinero y huiste. Que ahora que tu exmarido está entre la vida y la muerte, has apagado el teléfono y no se puede contactar contigo. La gente en Internet, sin saber la verdad, te está poniendo a parir. La sangre me subió a la cabeza. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pensé que yéndome en silencio estaba preservando un último resquicio de dignidad para ambos. Pero resultó que mi silencio se convirtió en una oportunidad para que ellos tergiversaran la verdad, convirtiéndome en la villana sin corazón. Ella quería usar la opinión pública para forzarme a volver, para que yo asumiera la responsabilidad que su preciosa nueva nuera había abandonado. Estaba a punto de ignorarlo todo, de cerrar Facebook para siempre, pero en ese momento entró otra llamada. Era Marcos, el mejor amigo de Javier, y una de las pocas personas de su círculo que conocía la verdad y me respetaba. ¿Elena? Soy Marcos. La voz de Marcos era grave y seria, muy diferente a la de siempre. Sé que estás de viaje, y también sé el lío que está montando Pilar en las redes, pero no te llamo para pedirte que vuelvas por compasión. Hay algo más complicado, relacionado con la ley. Fruncí el ceño. ¿La ley? ¿De qué hablas, Marcos? Javier y yo ya hemos liquidado todos los bienes. No del todo, Elena. Marcos dudó un momento y continuó. Esta mañana, la Guardia Civil de Tráfico y los investigadores han estado en el hospital tomando declaración. El accidente de Javier tiene muchos puntos extraños. No parece un accidente casual. Han descubierto que la cuenta conjunta que teníais fue liquidada justo un día antes, pero que hubo una transferencia muy grande y sospechosa justo después de que Javier se casara con Lucía. La policía necesita que vuelvas para verificar si ese dinero tiene algo que ver con alguna disputa y para aclarar unos documentos de autorización que encontraron en el coche. Si no colaboras, podrían citarte oficialmente, y eso sería aún más complicado. Me zumbaban los oídos. Resulta que no era solo un accidente, sino que también implicaba dinero y oscuros secretos. Si me escondía ahora, sería como admitir tácitamente las mentiras de Pilar, y peor aún, podría verme envuelta en problemas legales por cosas que no había hecho. Suspiré, mirando por última vez el verde bosque de pinos. Mi viaje de sanación había terminado antes de lo previsto. No porque sintiera lástima por aquel traidor, sino porque necesitaba volver para proteger mi propio honor. No podía permitir que, después de robarme mi juventud, también mancharan mi dignidad con su basura. De acuerdo, Marcos, dije con firmeza. Reservo un vuelo para esta misma tarde. Diles a los agentes que me presentaré para colaborar. Arrastré mi maleta fuera de la casa rural con el corazón apesadumbrado. La puerta del pasado, que creía cerrada, había sido abierta de golpe por una mano invisible, obligándome a enfrentar la suciedad de la que había intentado huir. Llegué a la ciudad al anochecer. Sin tiempo para ir a casa a dejar el equipaje, arrastré la maleta directamente al hospital, a la dirección que Marcos me había enviado. El pasillo del hospital apestaba a desinfectante y a una mezcla de olores humanos, el aroma característico de la enfermedad, la separación y la desesperación. Mis pasos resonaban sobre el frío suelo de baldosas, un sonido seco que reflejaba los latidos desordenados de mi pecho. Frente a la puerta de la UCI, respiré hondo para prepararme mentalmente para el campo de batalla que me esperaba. Al empujar la puerta y entrar, lo primero que vi fue a Javier, inmóvil en la cama del hospital, con tubos y cables por todas partes. Su rostro estaba demacrado y pálido, sin una gota de color,
Y lo más espantoso era la parte de la manta sobre su pierna derecha, hundida y anormalmente corta. Aunque me había preparado mentalmente, ver a aquel hombre, antes sano y apuesto, en un estado tan lamentable, me provocó un escalofrío de compasión. Pilar estaba sentada al borde de la cama, hundida. Al verme entrar, se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. Se abalanzó sobre mí, levantando la mano para abofetearme. «Zorra, ¿todavía tienes la cara de volver por aquí? Tú has llevado a mi hijo a esta situación». Pero su mano no llegó a tocar mi mejilla. Clara, mi leal y fuerte amiga, que había llegado antes para esperarme, la detuvo en seco. Clara apartó su mano de un manotazo y la miró con furia. «Ya basta, señora. Mi amiga ha vuelto por un mínimo de decencia. Si la toca, llamo a seguridad ahora mismo». Miré a Pilar con frialdad. «Deje la actuación. He vuelto para hablar con la policía, no para escuchar sus insultos. ¿Dónde está su preciosa nuera? ¿Por qué no está aquí cuidando a su marido?». Fue entonces cuando me fijé en una mujer acurrucada en un rincón de la habitación. Era Lucía. No parecía en absoluto abatida o dolida como había imaginado. Seguía llevando un vestido elegante. Su rostro estaba perfectamente maquillado. Solo sus ojos estaban un poco hinchados. No sabía si por llorar o por falta de sueño. En su mano sostenía con fuerza el teléfono. Sus dedos se deslizaban sin parar por la pantalla, mientras de vez en cuando miraba nerviosamente hacia la puerta. Al oír mi voz, Lucía se sobresaltó y levantó la vista. Al instante, su actitud cambió 180 grados. Dejó caer el teléfono en el asiento y corrió hacia mí, agarrándome la mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente. «Elena, has vuelto. Menos mal que has vuelto. Javier no ha dejado de preguntar por ti. Lo está pasando fatal». Aparté mi mano como si hubiera tocado algo sucio, y retrocedí un paso, observando su torpe actuación con una mirada de asco. Hacía unos días, se reía de mi dolor, exhibiendo su certificado de matrimonio como un trofeo, y ahora, que el hombre por el que había luchado se había convertido en un inválido, interpretaba el papel de la pobre hermanita pequeña pidiendo ayuda a la exmujer. «No me llames así. No tengo hermanas como tú», dije, sacudiéndome la manga con voz firme. «Tu marido está ahí tumbado. En lugar de preocuparte por sus medicinas, estás con el teléfono. Y ahora, ¿por qué me metes a mí en esto?». Lucía, sollozando, miró a Pilar en busca de ayuda. Pilar, viendo a su nueva nuera acorralada, saltó en su defensa. «Es joven, está en shock y no sabe qué hacer. En cambio tú, que has vivido con Javier tantos años, conoces sus costumbres. Ahora que está postrado, con las dificultades para comer y asearse, Lucía es delicada. ¿Cómo va a poder con todo?». Miré a las dos mujeres que tenía delante, una vieja y una joven, una venenosa y la otra falsa, y de repente me entró la risa. Resulta que, a sus ojos, mi único valor era conocer sus costumbres para servirle. Cuando Javier estaba sano y tenía dinero, me echaron para disfrutar ellos. Ahora que Javier estaba impedido y dependiente, querían traerme de vuelta para limpiar su desastre. La codicia y el egoísmo humanos realmente no tienen límites. Javier, en la cama, se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron con lentitud y me miraron. En su mirada vi vergüenza, humillación y también una súplica cobarde. Pero permaneció en silencio, sin decir una palabra para defenderme, sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. Su cobardía, hasta en ese momento, seguía intacta. Me quedé de brazos cruzados, observando la torpe farsa que mi ex-suegra y la nueva esposa estaban representando. Lucía se secó las lágrimas, unas lágrimas que estaba segura de que se había esforzado en producir. «Elena, sé que estás enfadada conmigo, pero ahora que Javier está así, estoy muy confundida. Mis padres, en el pueblo, se enteraron de que le habían amputado la pierna y me han prohibido quedarme a cuidarlo. Dicen que soy demasiado joven para enterrar mi vida junto a un inválido». Esbocé una sonrisa irónica. «¿Qué excusa tan noble? ¿Se lo prohibían sus padres, o era ella misma la que buscaba una vía de escape?». «¿Y qué quieres decir con eso?», pregunté, con voz gélida. Lucía vaciló, mirando a Pilar. Pilar, como si hubiera estado esperando esa pregunta, se adelantó, con un descaro que dejaba a cualquiera atónito. «Pues quiere decir que te quedes tú a cuidar de Javier. Total, no tienes trabajo y andas por ahí de viaje tan ricamente. Lucía tiene que ocuparse de conseguir dinero para pagar las deudas de Javier. Está muy ocupada. Tú te quedas en el hospital, y cuando le den el alta, vuelves a casa con él para servirle». La miré con los ojos como platos, sin poder creer lo que oía. No solo querían que lo cuidara en el hospital, sino que también querían que volviera a esa casa para ser la niñera de mi exmarido y su nueva esposa. Al ver mi silencio, Lucía pensó que lo estaba considerando y añadió la frase final.
Una frase que, cada vez que la recuerdo, todavía me estremece por su insulto. Sé que estás en el paro y necesitas dinero para vivir. Te pagaré un sueldo, como si te contratara de enfermera particular para Javier. Te pagaré 500 euros al mes, 3 comidas al día y alojamiento en nuestra casa. Ya estás acostumbrada a cuidarlo, lo harás mejor que una extraña. Considéralo una obra de caridad. 500 euros. Habían puesto precio a mi autoestima, a mis 5 años de juventud y a mi dignidad como persona con la cifra de 500 euros. Un salario miserable por un trabajo agotador, día y noche, atendiendo la higiene de un hombre discapacitado. A sus ojos ya no era la exmujer, ni siquiera una persona con sentimientos, sino un objeto viejo, una herramienta de trabajo barata que podían usar a su antojo y desechar con unas cuantas monedas. Clara, a mi lado, no pudo contenerse más. Estaba a punto de saltar y cantarles las 40, pero la detuve con un gesto. Respiré hondo, conteniendo la ira que hervía en mi pecho. Miré directamente a los ojos de Lucía, con una mirada tan afilada que la hizo retroceder instintivamente. Luego miré a Javier, el hombre en la cama. Seguía con la cabeza gacha, los ojos cerrados, fingiendo dormir o quizás huyendo de esta humillante realidad. Lo había oído todo. Entendía perfectamente la humillación que su nueva esposa y su madre estaban arrojando sobre su exmujer, pero eligió el silencio, un silencio cómplice y cobarde hasta el final. ¿500 euros? Repetí la cifra, con una voz ligera pero cargada de sarcasmo. ¿Crees que tus 500 euros son mucho dinero? ¿Crees que estoy tan necesitada como para volver a limpiar los excrementos de la persona que me traicionó? Me acerqué a la cama, me incliné hacia el oído de Javier y dije, lo suficientemente alto para que todos en la habitación lo oyeran: abre los ojos y mira, Javier. Mira a la mujer por la que cambiaste a tu familia. Mira cómo te está valorando. No quiere cuidarte. Quiere contratarme para que te cuide como a un criado, para que ella tenga las manos libres y buscar una salida. ¿Crees que ha merecido la pena? Javier se estremeció. Sus párpados temblaron, pero no se atrevió a abrirlos. Una lágrima se deslizó desde la comisura de su ojo, rodando por la almohada. Pero esa lágrima, en ese momento, ya no tenía ningún valor para mí. Solo era el arrepentimiento tardío e impotente de un fracasado. Me giré hacia Lucía y Pilar. Arrojé la bolsa de fruta que había comprado de camino sobre la mesa con un golpe seco. Os lo voy a dejar claro a las dos. Soy su exmujer, no su niñera, y mucho menos su sirvienta. Esos 500 euros, guárdatelos para comprarte un poco de dignidad, un poco de decencia. A lo mejor en la próxima vida consigues ser una persona decente. Y no volváis a meterme en vuestro sucio embrollo nunca más. Dicho esto, me di la vuelta y salí por la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. La bolsa de fruta que había comprado para la visita seguía allí, sobre la mesa, como un testimonio del último resquicio de humanidad que habían pisoteado sin piedad. Detrás de mí, los gritos agudos de Pilar resonaron. «Detente, desgraciada, maleducada. Estoy hablando contigo y te atreves a irte. ¿No tienes conciencia?» Aceleré el paso. El sonido de mis tacones sobre el suelo del pasillo del hospital sonaba seco y hueco. Pero Pilar no se rindió. Corrió torpemente detrás de mí, me agarró del borde de la chaqueta y tiró con fuerza, haciéndome tambalear. En medio de la gente, comenzó a gritar como si yo fuera una criminal que acababa de cometer un delito atroz. «Miren todos, vengan a ver. Esta es mi exnuera. Su marido está postrado en la cama, y ella viene de visita sin dar un céntimo. Y encima insulta a su suegra y se larga. ¿Qué clase de mujer desagradecida y sin corazón? Con razón el karma la ha castigado y no ha podido tener hijos». Las miradas curiosas y los cuchicheos de los familiares de otros pacientes se centraron en nosotras. Algunos negaban con la cabeza con desaprobación. Otros susurraban entre sí. Mi cara ardía, no por vergüenza propia, sino por la vergüenza ajena que sentía por ella. Una mujer de 60 años dispuesta a vender el honor de su familia en público por dinero y egoísmo. Me solté bruscamente de su agarre, me arreglé el cuello de la chaqueta y la miré con lástima. Pilar, guarde un poco de respeto por su hijo. Ya es bastante desgracia que esté ahí dentro, sin una pierna. No haga que pierda también la dignidad. Cuanto más escándalo monte, más se reirá la gente de su familia. Yo no tengo nada que perder. Justo en ese momento, llegaron 2 guardias de seguridad del hospital, pidiendo que se disolviera la multitud y recordándole a Pilar que mantuviera el orden. A regañadientes me soltó, aunque seguía murmurando insultos, pero ya no se atrevía a armar más jaleo. Salí del hospital y respiré hondo. El aire de la ciudad, cargado de humo y polvo, me pareció 1000 veces más respirable que la atmósfera sofocante de aquella habitación. Cogí un taxi a casa, con el corazón lleno de pensamientos. Sentía lástima por Javier, el hombre que una vez fue mi mundo entero.
Había cambiado a una esposa fiel por una amante joven y guapa. Había cambiado la paz por el engaño y las intrigas. Y ahora, cuando la desgracia lo golpeó, finalmente comprendió el altísimo precio de la traición. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Marcos para quedar. Me citó en una cafetería tranquila, escondida en un pequeño callejón, lejos del bullicio y las miradas indiscretas. Cuando llegué, él ya estaba allí. Delante de él, un café solo con hielo ya derretido, señal de que llevaba un buen rato esperando. Su expresión era seria, con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Ya estás aquí?» «Siéntate», dijo Marcos, acercándome una silla. «Clara me contó lo de ayer en el hospital. Hiciste lo correcto. No dejes que te arrastren a su lodo». Sonreí con amargura y pedí un zumo de naranja. Tampoco quería enredarme, pero parece que no me van a dejar en paz. ¿Qué era eso que me dijiste de las sospechas de la policía? ¿Puedes explicármelo mejor? Marcos sacó su teléfono y me mostró unas capturas de pantalla de mensajes. Eran conversaciones entre Javier y él antes de la boda. En los mensajes, Javier se quejaba de que Lucía insistía en gestionar todas las finanzas en cuanto se casaran, con la excusa de que unidos, marido y mujer pueden con todo. «Mira», dijo Marcos, señalando la pantalla, «Javier es débil, pero no es tonto. Se dio cuenta de que Lucía tenía problemas de dinero, pero como estaba ciego de amor, lo dejó pasar. Pero lo más grave es el accidente». Escuché atentamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Marcos continuó su análisis. El accidente ocurrió en una noche de tormenta, en una carretera de montaña poco transitada, en dirección al pueblo de Lucía. Piénsalo. Dos recién casados en plena luna de miel, ¿por qué iban a conducir de noche, con esa tormenta, para ir a su pueblo? ¿Por qué no esperar a la mañana siguiente, a menos que hubiera una razón extremadamente urgente, o que alguien los obligara? La frase de Marcos fue como un relámpago en mi cabeza, conectando todos los detalles sueltos que había pasado por alto. Recordé el hospital, cuando Lucía estaba sentada en el rincón. No sostenía su propio teléfono, sino el de Javier, y la pantalla se iluminaba constantemente con notificaciones de movimientos bancarios. En ese momento, pensé que simplemente estaba pagando las facturas del hospital, pero ahora que lo pensaba, su actitud furtiva y apresurada era muy sospechosa. «Marcos», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Ayer vi a Lucía con el teléfono de Javier, y no paraban de llegar mensajes del banco. Sospecho que no estaba pagando facturas, sino desviando fondos». Marcos asintió. Sus ojos brillaron con complicidad. «Yo también lo creo. Esta mañana le pedí a un conocido del banco que echara un vistazo. Obviamente no pudo ver los detalles por la confidencialidad, pero me dijo que en la cuenta de Javier ha habido transferencias muy grandes en los últimos 2 días. Necesitamos pruebas concretas, Elena. Si es cierto que está estafando a Javier, esto no es solo un problema familiar, es un delito de estafa y apropiación indebida». Me estremecí. Si nuestra hipótesis era correcta, Javier no solo había perdido una pierna, sino que estaba a punto de perder todo lo que había construido en su vida. Y la mujer que dormía a su lado cada noche era en realidad una serpiente venenosa que le estaba chupando hasta la última gota de sangre. Al salir de la cafetería, volví a casa con la mente hecha un lío. Las sospechas sobre Lucía daban vueltas en mi cabeza como una nube negra. Abrí Facebook para buscar algo de información sobre ella y me encontré con su última publicación. Había sido publicada hacía solo 30 minutos y ya tenía cientos de reacciones. En la foto, la mano de Lucía sostenía con fuerza la mano delgada de Javier, llena de vías y agujas. Había escrito un texto largo y melodramático. «Aunque el mundo entero nos dé la espalda, yo seguiré aquí, sosteniendo tu mano. Nuestro matrimonio acaba de empezar y ya nos enfrentamos a una gran adversidad, pero el amor nos ayudará a superarlo todo. Te quiero, mi amor. Sé fuerte. Seré tus piernas por el resto de tu vida». Debajo, en los comentarios, sus amigos la colmaban de elogios. «Qué admiración vuestro amor. Qué esposa tan buena y entregada. En la adversidad se demuestra el verdadero amor». Leer esas palabras vacías me revolvió el estómago. ¿Hasta qué punto podía llegar la falsedad de una persona? Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando recibí un mensaje de Marcos. Era corto, pero revelaba la cruda verdad detrás de aquella foto conmovedora. «No te creas nada de lo que veas en las redes. Acabo de pasar por el hospital para llevarle unas cosas». Lucía entró, se hizo la foto y se fue. Dijo que iba a casa a por ropa, pero lleva fuera desde esta mañana. Ahora solo está Pilar, la pobre, intentando cambiarle los pañales y limpiarlo. Se le ha caído todo al suelo. Es una escena lamentable. Dejé caer el teléfono, con el pecho oprimido por la rabia. En las redes, palabras bonitas y promesas eternas. En la vida real, abandonaba su responsabilidad y se la dejaba a una anciana de 60 años.
Usaba el dolor de su marido para pulir su imagen, para construirse una fachada de esposa devota y engañar al mundo. Sentí una indignación profunda, aunque fuera por la vida de la persona que me había traicionado. Javier, allí tumbado, seguramente sabía que su mujer había llegado y se había ido como un fantasma, dejando solo una foto para las redes. ¿Le dolería? ¿Se arrepentiría al ver a su anciana madre limpiando sus desechos mientras su joven y bella esposa contaba me gusta en las redes sociales? La ira superó a la indiferencia. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados viendo a esa mujer malvada continuar con su teatro. Tenía que arrancarle la máscara, no para recuperar a Javier, sino para exigir justicia y decencia. Llamé a un antiguo conocido que trabajaba en el turbio mundo de los préstamos rápidos y el cobro de deudas. El submundo en el que estaba segura de que Lucía estaba involucrada. «Sergio», dije con firmeza, «necesito que me ayudes a investigar a una persona. Sospecho que tiene deudas muy grandes». Sergio era un hombre curtido, que había pasado suficiente tiempo en las finanzas de la calle como para tener una red de información sobre deudores difíciles. Le envié una foto del DNI de Lucía, que había fotografiado por casualidad del móvil de Javier cuando aún no nos habíamos divorciado, y empezaba a sospechar. En menos de un día, Sergio me devolvió la llamada, con un tono algo alarmado. «Elena, este caso que tienes entre manos es gordo», dijo Sergio. «Esta chica no es ninguna aficionada. Es clienta habitual de varios grupos de préstamos por aplicación y apuestas online. Por lo que he podido ver, debe cerca de 100.000 euros en total a diferentes prestamistas. Llevan días buscándola como locos. Por lo visto, les prometió que acababa de casarse con un empresario y que pronto tendría dinero para pagarles. Por eso le han dado un respiro». Me quedé helada. 100.000 euros. Una cifra enorme para una chica joven sin un trabajo estable. Todo encajaba. Lucía se había acercado a Javier usando su belleza y su falsa dulzura para seducirlo. No por amor. Veía a Javier como un salvavidas, un cajero automático andante que la ayudaría a saldar las enormes deudas que pendían sobre su cabeza. Me estremecí al reconstruir la cronología. Lucía forzó a Javier a casarse a toda prisa en cuanto supo que nuestro matrimonio se tambaleaba. Lo presionó para que se divorciara rápido, para que liquidara los bienes y así tener el dinero en sus manos. Y justo después de firmar el certificado de matrimonio, cuando la tinta apenas se había secado, exigió controlar las finanzas. Todo formaba parte de un guión perfecto, el de una cazafortunas profesional, planeado meticulosamente, paso a paso. Javier, el hombre que se creía inteligente y exitoso, no era más que un cordero gordo que había caído en la trampa de una cazadora experta. Creía que había cambiado un plato de comida casera por un manjar exótico, sin saber que ese manjar estaba lleno de veneno. «Sergio, ¿podrías conseguirme alguna prueba de sus deudas? ¿Mensajes de los cobradores, algún pagaré?», pregunté, decidida. «Claro, eso es fácil», rió Sergio. «Los prestamistas también andan buscando a su familia para reclamar el dinero. Les pasaré el chivatazo y te enviaré las pruebas». Al colgar me quedé mirando por la ventana. Empezaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal con un sonido triste y monótono. Sentía lástima por Javier, pero también me aterrorizaba la crueldad del corazón humano. Por dinero, la gente estaba dispuesta a vender su cuerpo, su conciencia e incluso a empujar a otros a la muerte. ¿Aquel accidente también habría sido una jugada despiadada para apoderarse de sus bienes más rápido? Esa pregunta me obsesionaba, impulsándome a llegar hasta el final de la verdad. Los días siguientes, Marcos y yo iniciamos una investigación discreta pero urgente. Marcos, al ser meticuloso y amigo íntimo de Javier, conocía sus hábitos financieros y dónde guardaba los documentos importantes. Usando sus contactos, consiguió una copia detallada de los extractos bancarios de Javier, algo que en teoría solo el titular podría solicitar. Ese mediodía, Marcos me citó en el despacho de un abogado conocido. En cuanto me vio, me empujó un grueso expediente, con el rostro desencajado por la conmoción y la ira. «Mira, es tal y como sospechabas, pero mucho peor. Esa chica Lucía no solo es codiciosa, es más rápida que un mago». Tomé los extractos, mis dedos recorriendo cada transacción. Me golpeó una cifra enorme, resaltada en amarillo, 80.000 euros. La hora de la transferencia, las 14:30. La fecha, justo la tarde del día en que se casaron. El concepto, regalo de marido a mujer. Feliz día. Un escalofrío me recorrió la espalda. 80.000 euros. Era todo el dinero en efectivo que Javier tenía después de hipotecar parte de sus bienes y liquidar sus ahorros. El mismo hombre que había discutido conmigo por cada euro del supermercado, en una tarde de pasión ciega, le había entregado todo a su nueva esposa. «Y eso no es todo», dijo Marcos, pasando a la siguiente página, con voz sombría.
¿Recuerdas el pequeño apartamento en el barrio de Chamberí que Javier compró antes de casarse contigo? El que alquilaba para sacarse un dinero extra. Sí, lo recuerdo, asentí. Era un bien privativo suyo, nunca lo toqué. Pues ya no es suyo, suspiró Marcos, mostrándome la fotocopia de un poder notarial. A la mañana siguiente, el día del accidente, antes de subirse al coche, Javier firmó un poder notarial completo a favor de Lucía, dándole plenos poderes para vender, donar o transferir el apartamento. La excusa fue que ella gestionaría el patrimonio mientras él estuviera ocupado con sus negocios. Con este papel, puede venderlo en cualquier momento sin que Javier esté presente. Dejé caer el expediente sobre la mesa, sintiendo que me faltaba el aire, no por el dinero, que hacía tiempo que no era mío. Me dolía la estupidez de Javier. 5 años conmigo, siempre receloso, siempre temiendo que yo quisiera apropiarme de los bienes de su familia. Pero con Lucía, con unas pocas palabras dulces y unas lágrimas de cocodrilo, le entregó voluntariamente todo su patrimonio, dándole el cuchillo al ladrón para que se lo pusiera en el cuello. Ella ya tenía preparada esta trampa, dije, con la voz temblorosa de indignación. Forzó la boda, forzó la transferencia, forzó el poder notarial. Todo en menos de 24 horas. Un atraco a plena luz del día disfrazado de amor. Marcos asintió, con la mirada perdida. Exacto. Ahora el dinero está transferido como un regalo y el apartamento tiene un poder legal. Jurídicamente, es muy difícil recuperarlo si no se demuestra que hubo engaño o coacción. Pero, Elena, me temo que su objetivo no era solo el dinero. La frase inacabada de Marcos hizo que el ambiente se volviera denso y sombrío. Miré por la ventana. El cielo gris anunciaba una tormenta, igual que la que se cernía sobre el destino de Javier. La sospecha de Marcos tenía fundamento. Si Lucía solo quería el dinero, ya tenía en sus manos casi 200.000 euros entre el efectivo y el valor del apartamento. Podría haber desaparecido sin más. Entonces, ¿por qué ese viaje fatídico en medio de una tormenta? ¿Por qué ese accidente que le costó una pierna a Javier? La respuesta estaba en el maletín de cuero destrozado que la policía recuperó en la escena del accidente. Marcos había usado sus contactos para fotografiar los documentos de dentro antes de que fueran presentados. Me mostró una foto en su teléfono. Era una póliza de seguro de accidentes de viaje de alta gama. Mira bien, dijo Marcos, ampliando la pantalla y señalando la sección del beneficiario. Este seguro se contrató hace 3 días, justo antes de que se fueran de luna de miel. La indemnización es de 500.000 euros si el asegurado fallece o sufre una incapacidad permanente. Entrecerré los ojos para leer la letra pequeña en la sección del beneficiario. El nombre Lucía Pérez estaba allí, reluciente, y al lado, entre paréntesis, esposa legal. ¿Cómo puede ser tanta coincidencia?, exclamé, horrorizada. Recién casados, antes siquiera de empezar el viaje, contratan un seguro de accidentes por el máximo importe y la ponen a ella de beneficiaria. No es coincidencia. Elena negó Marcos con la cabeza, muy serio. Supongo que Lucía lo engatusó con algo como: cariño, vamos a hacer un viaje largo. Contratemos un seguro por si acaso, para que si pasa algo, el que se quede tenga algo con lo que empezar. Javier, ciego de amor y queriendo demostrar que era un marido responsable, aceptó sin pensar. No se imaginaba que firmar esa póliza lo convertiría en un blanco móvil. Un escalofrío me recorrió la espalda. Para Lucía, que Javier viviera o muriera era irrelevante. De hecho, que muriera o quedara incapacitado era aún más beneficioso para ella. Si Javier moría, ella se llevaba $500.000 del seguro, más todos los bienes que ya había puesto a su nombre. Si quedaba inválido, también recibiría una indemnización enorme, y luego solo tendría que encontrar la manera de deshacerse de él. Una conspiración cruel, calculada al milímetro, que se aprovechaba de los sentimientos y la confianza para lucrarse con la sangre de otros. Recordé la mirada vacía y falsa de Lucía en el hospital, la forma en que se marchó a toda prisa al saber que a su marido le amputarían una pierna. Todo estaba planeado. Lo único que se había salido de su plan era que Javier hubiera sobrevivido. ¿Qué hacemos, Marcos?, pregunté, con la voz rota por el miedo. ¿Si consigue cobrar el seguro? ¿Dónde está la justicia? Javier me hizo daño, pero no merece que intenten asesinarlo así. Marcos apretó los puños, con la mirada firme. Necesitamos pruebas sobre la causa del accidente. La póliza de seguro se anulará si demostramos que la beneficiaria provocó intencionadamente el accidente o actuó de mala fe. La cámara del coche de Javier es nuestra única clave. El desguace estaba en las afueras de la ciudad, un cementerio de coches accidentados. Montones de hierros retorcidos se apilaban como tumbas de metal. El aire olía a aceite, óxido y humedad. Acababa de llover, y el barro se pegaba a nuestros zapatos,
haciendo cada paso más pesado. Nos costó encontrar el coche de Javier, arrinconado en un rincón. Ver aquel coche de lujo, ahora un amasijo de chatarra, me dolió. El frontal estaba destrozado, el parabrisas hecho añicos y los airbags, desinflados, manchados de sangre seca. Viendo la escena, que Javier siguiera vivo era un milagro, o, más bien, un castigo en vida que el destino le había reservado. Cuidado con los cristales, Elena me advirtió Marcos, poniéndose unos guantes de trabajo antes de meterse en el habitáculo. Espero que la cámara del coche todavía funcione, o al menos que la tarjeta de memoria esté intacta. Me quedé fuera, con el corazón en un puño, siguiendo cada uno de sus movimientos. Marcos apartaba trozos de plástico, iluminando con una linterna los rincones oscuros bajo los asientos. La cámara se había desprendido con el impacto y estaba perdida en algún lugar de ese caos. Pasaron 5 o 10 minutos. Marcos seguía buscando en silencio. Mi ansiedad crecía por momentos. Si no encontrábamos la cámara o la tarjeta estaba dañada, nuestras sospechas no serían más que eso. Lucía cobraría el seguro tranquilamente, y Javier pasaría el resto de su vida lisiado y en la ruina, con una injusticia que nunca podría denunciar. «Aquí está». El grito de Marcos rompió la tensa calma. Salió del coche, sosteniendo un pequeño dispositivo negro con la carcasa rota. Con unas pinzas, extrajo con cuidado una diminuta tarjeta de memoria. Estaba sucia, pero el circuito parecía intacto. Estaba atascada bajo el asiento del copiloto. «Por suerte, la lluvia no la ha dañado», dijo Marcos, aliviado, secándose el sudor. «Esta es la caja negra de la verdad». A ver qué pasó realmente en ese viaje maldito. Miré la pequeña tarjeta en la palma de su mano, sintiendo como si sostuviera una bomba de relojería. Contenía los secretos más oscuros, los últimos sonidos antes de la tragedia. Quería saber la verdad, pero a la vez temía enfrentarme a ella. Pero sabía que no podía retroceder, por la justicia y por el último resquicio de humanidad que nos une. Llevamos la tarjeta de memoria al despacho de Marcos, donde teníamos el equipo necesario para recuperar los datos. Al insertarla, la pantalla del ordenador mostró el icono de carga. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, apareció una lista de archivos de vídeo. Marcos hizo clic en el último, grabado a las 23:30 de la noche del accidente. La pantalla estaba oscura. Solo se veía el débil haz de los faros barriendo la carretera mojada. El chirrido de los limpiaparabrisas era espeluznante. Pero lo que me heló la sangre fue el sonido de la conversación dentro del coche, tan claro como si estuvieran a nuestro lado. «¡Corre más! ¡A este paso no llegamos nunca!» La voz de Lucía, chillona y hostil, nada que ver con su habitual tono dulce. La voz de Javier respondió, cansada y tensa. «Está lloviendo a cántaros. La carretera de montaña resbala. No me atrevo a ir más rápido. Apenas hay 5 metros de visibilidad. Es muy peligroso». «Peligroso ni qué peligroso», gritó Lucía, seguida de un golpe en el salpicadero. «Te he dicho que tengo prisa. Los prestamistas me están amenazando con ir a casa de mis padres. Si no les llevo el dinero esta noche, les queman la casa. ¿Lo entiendes? Pero tendremos que esperar a mañana. Es medianoche». Intentó razonar Javier. «Ni mañana ni nada. Eres un inútil. Ni siquiera sabes conducir. Dame el volante. Ya conduzco yo». A continuación, un forcejeo caótico. La imagen de la cámara se sacudió violentamente. Parecía que Lucía se había abalanzado sobre el volante. «Lucía, estás loca. Suelta». «Vamos cuesta abajo», gritó Javier aterrorizado. «Me da igual. Acelera, te digo. Si morimos, morimos juntos». La voz de Lucía ya no era humana. Era el rugido de una bestia acorralada, frenética y cruel. Crash. Un estruendo espantoso rasgó la noche. El sonido de cristales rotos, de metal retorciéndose, y después, el grito de dolor de Javier, que se fue apagando. La pantalla se volvió negra, pero el audio continuó. En la oscuridad oí los gemidos de Javier. «Ayúdame. Mi pierna». Pero su súplica no fue respondida con preocupación. Oí un crujido, la puerta del coche abriéndose y la voz fría y despiadada de Lucía. «Te lo mereces. Por no hacerme caso. ¿Dónde está mi bolso?» «Ah, aquí». No le preguntó a su marido ni una sola vez cómo estaba. Lo primero que hizo tras el accidente fue buscar su bolso y marcharse. El vídeo terminó con el sonido de la lluvia y la respiración agónica de Javier. Me tapé la boca. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Temblaba de horror y de rabia. No fue un accidente. Fue un homicidio imprudente. O incluso unas lesiones intencionadas con resultado grave. Por sus deudas, forzó a su marido a conducir en condiciones peligrosas. Provocó un altercado en el coche y lo abandonó cruelmente para huir. Marcos apagó el ordenador, con el rostro endurecido. Se giró hacia mí, con voz grave. «Es suficiente, Elena. Este vídeo es la sentencia de muerte de su decencia.
Tenemos pruebas de sobra para meter a ese demonio en la cárcel. Pero antes de entregar las pruebas a la policía, quise ver a Javier una última vez. Elegí el mediodía para ir al hospital, cuando Pilar solía ir a casa, a ducharse o a descansar. El pasillo estaba silencioso. Entré en la habitación con un termo de agua caliente y un puré de carne, cosas que, por costumbre, siempre le preparaba cuando estaba enfermo. Javier dormitaba, pero al oír el ruido, abrió los ojos. Al verme, un destello de sorpresa cruzó su mirada, seguido rápidamente por la vergüenza. Se giró hacia la pared. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a reírte de mí? Su voz era un susurro débil. No respondí de inmediato. Dejé el puré en la mesa, serví un poco de agua. Me senté a su lado, mirando la manta hundida donde antes estuvo su pierna sana. No tengo tiempo para reírme de nadie, dije con calma. He venido a enseñarte esto. Después, si quieres reír o llorar, es cosa tuya. Saqué mi teléfono y puse el audio extraído de la cámara. La voz estridente de Lucía, los gritos, el terrible impacto resonaron en la silenciosa habitación. Con cada palabra, el cuerpo de Javier temblaba. Su rostro se contrajo y las lágrimas empaparon la almohada. Cuando la grabación terminó con los pasos fríos de Lucía marchándose, Javier rompió a llorar. El llanto de un hombre que ha perdido toda dignidad y esperanza. Me abandonó. Sollozó, golpeando el colchón con su mano delgada. Le supliqué que me ayudara. Mi pierna estaba atrapada. Sangraba mucho. Pero ella solo buscó su bolso y se fue. Quería que muriera para cobrar el seguro. Lo miré, sin rencor, solo con lástima por un ser humano tan ciego. ¿Sabes, Javier? El precio que has pagado por tu traición es demasiado alto. Cambiaste una familia estable, una esposa que te quería, por un demonio disfrazado de ángel. Ahora has perdido una pierna, el dinero, la confianza. ¿Crees que ha merecido la pena? Se giró para mirarme, con los ojos rojos e inyectados en sangre. Me equivoqué, Elena. Lo siento mucho. Si aquel día no hubiera sido tan codicioso, si no hubiera escuchado a mi madre criticarte por no darle nietos, si no hubiera corrido detrás de la novedad, ahora seguiríamos felices, ¿verdad? Ayúdame, no me abandones ahora. Me levanté, arreglándome la ropa. Lo miré a los ojos por última vez. Te ayudaré, pero no por el amor que nos tuvimos. Eso murió hace tiempo. Te ayudaré por justicia, porque no quiero que los malvados se salgan con la suya. El resto de tu vida, la buena o la mala, tendrás que afrontarla tú solo. Salí de la habitación, dejando atrás el eco de su arrepentimiento tardío. La puerta se cerró, y con ella, el último vestigio de sentimiento que me quedaba por él. Mientras Javier rumiaba su dolor en el hospital, fuera, Pilar empezaba a probar el amargo fruto que ella misma había sembrado. El dinero para los primeros gastos médicos se había agotado. El hospital no paraba de enviarle facturas. Vació sus bolsillos y apenas le quedaban unos pocos euros de su pensión. Llamó a Lucía decenas de veces, pero su teléfono seguía apagado. Desesperada, cogió un autobús para ir a la casa de Javier, ahora en manos de Lucía, con la esperanza de encontrar a su rica nuera y pedirle dinero. Al llegar, vio un pequeño camión de mudanzas aparcado en la entrada. La puerta estaba abierta y unos hombres desconocidos sacaban muebles de la casa. Miró con atención. Era el juego de comedor de madera de roble que Javier tanto apreciaba, y allí, el televisor de pantalla grande, el frigorífico de 2 puertas. Todo estaba siendo cargado como si fuera basura. Pilar entró corriendo, gritando, ¿qué están haciendo? ¿Están robando? ¿Quién les ha dado permiso? Un hombre corpulento se detuvo. Pregúntele a la dueña, dijo, señalando hacia adentro. Tenemos un acuerdo de compraventa. Todo legal. Pilar corrió al salón. Lucía estaba allí dirigiendo a los operarios que desmontaban una lámpara de araña de cristal. Llevaba ropa cómoda de casa y contaba un fajo de billetes con una sonrisa de satisfacción, sin la menor preocupación por su marido moribundo. «¡Lucía! ¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Pilar agarrándola del brazo. «Tu marido está en el hospital sin dinero, y tú, en lugar de cuidarlo, vendes los muebles. ¿Piensas dejar la casa vacía?». Lucía se soltó con un brusco tirón, haciendo que Pilar casi cayera. La miró con ojos afilados, sin rastro de respeto ni falsedad. «Suélteme, vieja loca. Mi marido es un inválido. Esta casa está a mi nombre bajo poder notarial. Vendo lo que me da la gana. ¿Tengo que venderlo para compensar mi juventud perdida? ¿O es que cree que me casé con él para cuidar a un lisiado el resto de mi vida? ¿Qué dices?», balbuceó Pilar, pálida como la cera. «Eres su esposa. Es tu responsabilidad. ¿Cómo puedes ser tan malvada?». «¿Malvada?». Lucía soltó una carcajada amarga. «¿A quién le echa la culpa? ¿A su hijo por ser un idiota o a usted por ser una avariciosa? Fue usted quien lo animó a dejar a su exmujer por mí».
Despreciaba a Elena por ser de pueblo y no poder tener hijos. Pues ahora, ábrale bien los ojos. No pienso limpiar la mierda de un tullido. Más le vale llevárselo a su pueblo y no volver a molestarme. O los echo a los dos a la calle. Dicho esto, empujó a Pilar, que cayó al suelo frío, mirando con incredulidad a la nuera que tanto había alabado. En ese instante, Pilar se dio cuenta de que había metido a una tigresa en casa, destruyendo su propia familia a cambio de una tragedia sin salida. La noticia de que Lucía estaba malvendiendo los muebles llegó rápidamente a mis oídos. Supimos que no podíamos esperar más. Estaba reuniendo dinero para huir. Me reuní con Marcos y nuestro abogado, Miguel, para planear el golpe final. Tenemos pruebas suficientes, dijo Miguel. Los extractos, el poder notarial fraudulento y, lo más importante, el vídeo de la cámara. Pero para atraparla con las manos en la masa, tenemos que hacer que venga. La codicia es su punto débil, añadió Marcos. Está desesperada por dinero. El seguro, dije, con la mirada firme. Sigue esperando el dinero del seguro. Ese es el cebo perfecto. El plan estaba trazado. Marcos le enviaría un mensaje a Lucía, haciéndose pasar por intermediario, diciendo que la aseguradora había aprobado la indemnización, pero que ella, como beneficiaria, debía ir al hospital a firmar los papeles junto a Javier. Marcos escribió el mensaje. Lucía, soy Marcos. Buenas noticias del seguro. Han aprobado la indemnización de 500.000 euros. Necesitan que vengas al hospital urgentemente a firmar con Javier. Dicen que en cuanto firméis, el dinero estará en tu cuenta esta misma tarde. A los 2 minutos, el teléfono de Marcos sonó. Era Lucía. Su voz rebosaba alegría. ¿De verdad, Marcos? ¿Medio millón? Voy para allá ahora mismo. Diles que me esperen 15 minutos. Marcos y yo nos miramos con una sonrisa amarga. El pez había picado el anzuelo. 30 minutos después, la puerta de la habitación de Javier se abrió de golpe. Lucía entró, envuelta en una nube de perfume caro. Iba elegantemente vestida, con un bolso de marca que había comprado con el dinero de Javier. Su rostro maquillado lucía una sonrisa radiante, totalmente fuera de lugar en la atmósfera sombría de la habitación. En la habitación estábamos Javier, con una expresión de odio en el rostro, Pilar, llorando en silencio, Marcos, de brazos cruzados junto a la pared, y yo, sentada en un rincón. Lucía nos ignoró a todos, buscando con la mirada al empleado del seguro. Marcos, ¿dónde está el del seguro? ¿Y los papeles? El dinero va directo a mi cuenta. ¿Verdad? No le dirigió ni una palabra a Javier, ni una mirada a su pierna amputada. Marcos no respondió, solo sonrió con frialdad. En ese momento, yo me levanté, fui a la puerta y la cerré con llave. El sonido seco del cerrojo hizo que Lucía se girara. Sobresaltada, al verme, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión. Tú, ¿qué haces aquí? ¿Por qué cierras la puerta? No hay ningún empleado del seguro, Lucía dije, cruzándome de brazos. Y tampoco hay $500.000 de euros. ¿Qué? ¿Me habéis engañado? Gritó, retrocediendo, buscando una salida que Marcos bloqueaba. Fue entonces cuando Javier habló, con la voz rota por la rabia. ¿Todavía tienes la cara de venir a pedir dinero? Me forzaste a conducir. Me dejaste lisiado. Vendiste mis cosas. ¿Y ahora quieres el dinero de mi sangre? Lucía lo miró con furia, mostrando su verdadera cara. Cállate, inútil. Si no es con el dinero del seguro, ¿de qué vamos a vivir? Deberías agradecerme que haya venido. Firma de una vez y te daré algo para que te jubiles. Desgraciada. Pilar, incapaz de contenerse, se abalanzó sobre ella, tirándole del pelo. «Devuélvele la casa a mi hijo. Devuélvele el dinero. Te mato». Lucía más fuerte la empujó al suelo. «¿Qué vais a hacerme?», rió con malicia. «Tengo los papeles. La ley me protege. ¿Vais a retenerme contra mi voluntad? Llamo a la policía ahora mismo». «¿A la policía?» «No hace falta que los llames tú», dije, sacando el grueso expediente de mi bolso y arrojándolo sobre la cama. «Ya están esperando fuera. Pero antes, quiero que veas algo». Saqué el extracto bancario. ¿Derechos legítimos? Explícame estos 80.000 euros transferidos a tu cuenta el mismo día de vuestra boda. Él me los regaló, balbuceó pálida. Saqué el poder notarial. ¿Y esto? Javier cogió los papeles, temblando, sus ojos llenos de odio y dolor. Me dijiste que era para nuestro futuro. Estabas planeando desplumarme antes de matarme. ¡Cállate!, gritó Lucía. Tú firmaste voluntariamente. Es mío. No recuperaréis ni un céntimo. ¿Estás segura? Sonreí. ¿Quieres pruebas de la coacción? ¿Quieres saber por qué digo que intentaste matarlo? Entonces,
Escucha este segundo regalo. Conecté mi teléfono a un pequeño altavoz Bluetooth. El silencio se llenó con la grabación de la cámara del coche, los gritos de Lucía, el forcejeo, el choque, y su voz fría abandonando a Javier a su suerte. El rostro de Lucía se descompuso, se tambaleó hacia atrás, golpeando una mesa y rompiendo un vaso. ¡No! Esa grabación es falsa. Está manipulada. Pilar, fuera de sí, se lanzó sobre ella, golpeándola. Asesina, le has destrozado la vida a mi hijo. Lucía la apartó con violencia e intentó huir, pero Marcos le bloqueó el paso. «Apartaos», gritó desesperada. «¡Adelante!», dije con calma, ayudando a Pilar a levantarse. Pero cuando entre la policía, ¿a quién crees que van a creer? Justo entonces, llamaron a la puerta. Marcos abrió. 2 agentes de la Policía Nacional entraron, seguidos por nuestro abogado, Miguel. «Agentes, soy el abogado del señor Javier Ruiz», dijo Miguel, señalando a Lucía. «Esta es la señora Lucía Pérez. Hemos presentado una denuncia penal contra ella por estafa, apropiación indebida y un delito contra la seguridad vial con resultado de lesiones graves». Un agente se acercó a Lucía. «Señora Pérez, queda usted detenida. Acompáñenos a la comisaría». Lucía vio las esposas y su arrogancia se desvaneció. Cayó de rodillas, arrastrándose hacia la cama de Javier. «Javier, por favor, ayúdame, soy tu mujer. Fue un error. Diles que fue un accidente». Javier apartó la mirada, su voz firme y rota. «Vete. No tengo ninguna esposa como tú. Has matado mi amor, mi confianza, y casi me matas a mí. Paga por lo que has hecho». «No», gritó, mientras los agentes se la llevaban. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el punto final. Mientras se la llevaban por el pasillo, sus gritos se fueron apagando. La habitación quedó en un silencio denso y trágico. La tormenta había pasado, dejando solo ruinas. Pilar seguía en el suelo, llorando en silencio. Se arrastró hasta mí, agarrándome el pantalón. «Elena, perdóname. Fui una ciega, una avariciosa. Por mi culpa mi hijo está así. Por favor, vuelve con él. Ahora que está lisiado, solo tú puedes quererlo». La miré, con una mezcla de lástima y enfado. Incluso ahora, solo pensaba en que yo volviera para cargar con las consecuencias. Le aparté la mano con suavidad pero con firmeza. «Pilar, lo que ha pasado, pasado está. He ayudado a su familia por conciencia, no porque quiera volver. El agua derramada no se puede recoger». Me giré hacia Javier. «Recupérate y rehaz tu vida. Aún tienes tus manos y tu cabeza. No hagas sufrir más a tu madre. El dinero que recuperes, úsalo para empezar de cero. Con dignidad». Dicho esto, me despedí de Marcos y Miguel, y salí. Detrás de mí, dejaba un mundo de arrepentimiento. Al salir del hospital, el sol empezaba a asomar tras las nubes. Respiré hondo, sintiéndome por fin libre. 3 meses después, tuvo lugar el juicio. Lucía, demacrada y asustada, apenas podía hablar. El juez dictó sentencia. Se condena a la acusada, Lucía Pérez, a 12 años de prisión por los delitos de estafa y homicidio imprudente. Además, se le ordenó devolver los 80.000 euros. Se anuló el poder notarial del apartamento y se declaró nula la póliza de seguro. El sueño de Lucía de hacerse rica con la sangre de otros se había desvanecido. Al oír la sentencia se derrumbó, llorando y suplicando clemencia. Pero ya era tarde. El precio de su codicia era la cárcel y la vergüenza para su familia. Tras el juicio, Javier recuperó la propiedad de su casa y lo que quedaba de sus bienes. Pero la casa estaba vacía, un cascarón frío. Me pidió verme una última vez. Dudé, pero acepté. Quería cerrar ese capítulo para siempre. Lo encontré en su silla de ruedas, en medio del salón desierto. Se veía viejo y derrotado. «Gracias, Elena. Y lo siento. No tienes que agradecerme ni disculparte. La justicia ha hablado. Si no hubiera sido tan idiota», sollozó. «Si no hubiera escuchado a mi madre. Si no te hubiera despreciado. Ahora seguiríamos juntos y felices. ¿Verdad?». Lo miré, ya sin rastro de dolor. «Javier, en la vida no hay sí. Y aunque pudiera volver atrás, no te elegiría. Tu naturaleza es débil y codiciosa. Si no hubiera sido Lucía, habría sido otra. Esta caída era la lección que necesitabas para madurar». Se quedó helado. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mis palabras eran duras, pero eran la verdad que necesitaba oír. «Cuídate. Tu madre ya es mayor. Sed hombres, aunque solo te quede una pierna». Salí de la casa y sentí que el cielo era más azul que nunca. Bloqueé su número y el de Pilar. Se habían convertido en extraños. El dinero del divorcio seguía intacto en mi cuenta. Pero ya no quería huir. Quería construir un hogar. Recordé mi sueño de juventud. Me encantaban las flores, los aromas,
las manualidades. Decidí abrir una tienda. No de flores frescas, que se marchitan, sino de flores secas y velas aromáticas. Las flores secas, un símbolo de belleza eterna. Las velas, para sanar almas frías. Como lo había estado la mía, la llamé Renacer. Mi tienda Renacer se convirtió en un refugio de paz. Estaba tan ocupada que apenas pensaba en el pasado, pero a veces las noticias vuelan. Una tarde, Clara vino a visitarme. Adivina a quién vi ayer lavando platos en un puesto de mercado. A Pilar. Me quedé helada. Estaba hecha un desastre, continuó Clara. Delgada, con el pelo blanco, las manos arrugadas. La dueña le gritaba, y ella solo agachaba la cabeza. Me dio tanta pena que no me atreví a saludarla. ¿Y Javier? Pregunté en voz baja. Dicen que vive encerrado. El dinero que le quedaba se fue en médicos y deudas. Ahora se gana la vida tejiendo cestas en casa. Le da vergüenza salir a la calle. Escuché la historia con una extraña tristeza, no con alegría. El karma no necesita grandes dramas. Simplemente devuelve a cada uno lo que ha sembrado. El tiempo pasó. La herida de mi corazón sanó. Marcos seguía visitándome. Su presencia era un bálsamo tranquilo y constante. Su cariño era sutil, respetuoso. Sabía que necesitaba tiempo. Una tarde me invitó a una excursión con amigos. Clara también viene, dijo, con una mezcla de esperanza y nerviosismo. No estaba lista para una nueva relación, pero sí para nuevas alegrías. Veré si puedo organizarme, respondí, pero mi sonrisa fue un sí. La vida todavía tenía cosas buenas que ofrecerme. Una tarde de otoño llovía a cántaros. Un hombre entró en la tienda para resguardarse. Era de mi edad, alto, con una calidez amable en la mirada. El aroma de esta vela es increíble, dijo, sosteniendo una con olor a sándalo. Me recuerda a la casa de madera de mis abuelos. Quiero esta y un ramo de lavanda. Es un regalo para mí. Necesito un poco de equilibrio. Sonreí, preparando su paquete con esmero. Al dárselo, nuestros dedos se rozaron. Sentí una pequeña chispa, una cálida y extraña emoción. Su tienda es muy acogedora, dijo, mirándome a los ojos. Como usted. Volveré. Lo vi alejarse bajo la lluvia. No sabía quién era, ni si cumpliría su promesa. Pero no importaba. Ese momento había encendido en mí una nueva esperanza, la certeza de que, tras cada tormenta, el cielo siempre vuelve a despejarse. Volví a mi asiento. Sorbí mi té caliente. Afuera llovía, pero dentro de mí, la tormenta, por fin, había amainado.